¿Cómo andan ustedes? Un gusto de saludarlos. Bueno, muy bien. Bienvenidos a la charla, debate acerca de las diferencias de criterios entre las ART y las comisiones médicas, jurisdiccionales y central en situaciones especiales. Va a exponer un caso la doctora Patricia Sotomayor, quien es asesora médica corporativa de prevención ART. Así que, bueno, Patri, cuando quieras, puedes comenzar con el caso. Muchas gracias. Buenas tardes, gracias Juan. Bueno, si bien vamos a hablar de algunas situaciones que cada uno debe tener en su historia, varios casos, creo que justo estuve viendo casos de COVID-19 y antes de entrar directamente en el caso quería tal vez mostrar un pantallazo como para ver cómo nos afectó toda esta pandemia al sistema de riesgos del trabajo. Como ya saben y se acordarán, en marzo del 2020 se decreta por DNU el aislamiento social preventivo y obligatorio, y en abril del mismo año se declara al COVID-19, por decreto también, como una enfermedad profesional no listada. ¿Qué hizo? Ay, perdón. Ahí está. ¿Qué hizo? La magnitud de este decreto hizo que todas las ART, todo el sistema de ART y de riesgos del trabajo en sí, pusiera en marcha varios flancos, digamos, para poder cubrir todo lo que la normativa exigía. Entre ellos se tuvieron que diseñar y poner en marcha sistemas, protocolos, proveedores, gestiones, para poder abarcar a la atención de los trabajadores que debían ser atendidos bajo las normas, los requisitos y bajo la calidad de atención que se acostumbra a dar al sistema, dentro del sistema de riesgos de trabajo, ¿no? Así fue como esta información que les muestro está sacada del último informe de la UART de agosto del 2023 y resume un poco todo lo que tuvo que el sistema ayornarse y construir, desde recomendaciones para protocolos, para sectores, para actividades, elaboración con cámaras de la industria, para establecer esos protocolos y poder implementar videoconferencias, capacitaciones virtuales, asesoramiento virtual, es por ventanilla electrónica, se distribuyeron materiales didácticos, información. Fue un montón de acciones que se tuvieron que implementar para poder afrontar este tipo de la pandemia en sí. Cuando se establece como una enfermedad profesional no listada, el marco legislativo estableció simplemente 3 requisitos para que esa persona, ese trabajador que se contagió de coronavirus, COVID-19, se pudiera ingresar en el sistema de cobertura de la ART. Y era algo tan simple como que tuviera un estudio diagnóstico con resultado COVID positivo. Lo único que se exigía es que esa entidad sanitaria estuviera incluida en el registro de REFE, que la descripción del puesto de trabajo estuviera, los síntomas estuvieran dentro de los días de esos que dijo que estuvo trabajando y que estuviera trabajando en realidad. Entonces no es que solamente cuando estuvimos en aislamiento obligatorio se dividieron entre esenciales, personal de salud y los esenciales. Toda persona que estuviera trabajando mientras se demostrara que estaba en su puesto de trabajo era pasible de denunciar la enfermedad. Y con una constancia que el empleador emitía, diciendo a modo de declaración jurada que prestaba tareas en ese lugar y en ese horario, era suficiente para ingresar una denuncia en el sistema de ART. Lo que nos pasó es esto. Empezamos con poquitos casos y fueron los picos, ahí se ven claramente las olas que tuvimos, y tuvimos que salir a enfrentar en la situación de colapso sanitario la atención de
muchos trabajadores con picos de hasta 17.000, casi 18.000 trabajadores por mes. Acá tenemos como un resumen, cuántas denuncias se recibieron en personal de salud, de trabajadores esenciales y el total, y tenemos la cantidad de fallecidos. También los fallecidos fueron un número importante, y sí se puede remarcar que, a diferencia de la mayoría de los países del mundo, en Argentina la cobertura siempre fue a todos los que asistían a sus lugares de trabajo, aquellos que se declararon esenciales. Solo por asistir a su lugar de trabajo y salir del aislamiento estaban en condiciones de recibir la cobertura. Inclusive hemos sido calificados como que en Argentina se dio la cobertura más completa dentro de lo que son sistemas de riesgos del trabajo. Bueno, ahí damos la introducción. ¿Qué implicó esto para nosotros? Por ahí algunos puntos a tener en cuenta. Si bien tuvimos una gran cantidad de siniestros por esta patología, podemos decir que la mayoría, por suerte, fueron leves, la mayoría se recuperaron, pero aún así, todavía 2 años, más de 2 años después de ese inicio de la pandemia, seguimos sufriendo las repercusiones de toda esa pandemia. Tenemos un montón de, ahora que todavía tenemos siniestros que están cumpliendo los 2 años de tratamiento, así que hay siniestros que están llegando a la etapa de crónicos, como uno de los casos que vamos a ver, donde las prestaciones van a ser de por vida, por las secuelas severas que generaron, y hay siniestros que si bien terminaron bien dentro de todo, cursaron con síntomas leves y no tuvieron mayores consecuencias, lo que estamos viendo ahora, después de estos 2 años y más en el contexto económico que estamos, los reclamos por divergencias intentando obtener alguna indemnización por esa patología. Si bien hasta ahora no tenemos mayores, digamos, inconvenientes, la mayoría de los casos salen con dictámenes en 0% de incapacidad. Tenemos un remanente de siniestros pagados en donde varía un montón, desde 0, 5, 3 puntos de incapacidad hasta el 100%. No son muchos, pero vemos que se está empezando a mover un poco ese circuito de reclamos por divergencia. Otro dato a tener en cuenta, el promedio de puntos pagados en cuanto a patologías de COVID, por lo menos en nuestra RT, es de 16% en promedio, arrancando de 3 puntos hasta 100. Tenemos alrededor de 50 casos pagados y 50 casos pagados sobre 599 reclamos, ¿no? Entonces, ahí vemos la diferencia tenemos aproximadamente 50 y otros 450 donde se determinó que no tienen secuelas. No obstante, por ahí a tener en cuenta, el punto promedio de incapacidad está más o menos en 780.000 pesos, un punto. ¿Cuánto están? En 780.000 pesos me pasaron esta mañana. Bien. El promedio el punto de puntos, incapacidad, no. Casi 800.000 pesos el punto de incapacidad. Bon. Un punto, exactamente, en promedio, sí, un punto. ¿No? El promedio el piso, porque vamos a hablar de piso en un fallecido, es de 15,5 millones. Entonces eso hace que el impacto económico sobre las aseguradoras todavía no está tranquilo, está empezando. Les voy a mostrar un caso acá. Este señor la presentación del trámite es por 2 años, el señor cumplió 2 años de tratamiento. La cobertura, a pesar de ser una enfermedad profesional no listada, después de que se hace el reconocimiento, es la misma que cualquier otro trabajador, así que eso incluye prestaciones en especie, prestaciones dinerarias, que incluye la incapacidad y la ILT.
Obviamente, una vez que cesan los 2 años de ILT, hay que presentar el trámite por la determinación. Nosotros particularmente no lo estamos presentando porque es muy difícil conseguir la documentación, no todos han hecho el reconocimiento, pero en general es la familia o el trabajador el que inicia la divergencia. En este caso es un señor joven de 32 años, tareas de vigilador, contrajo la enfermedad, un paciente obeso, estuvo en terapia intensiva varios días. En una de las movilizaciones por la hipoxia hizo un paro cardiorrespiratorio, lo reanimaron durante 20-25 minutos, lo recuperaron, pero quedó con una lesión cerebral por hipoxia. ¿Sí? El paciente está internado, está en terapia intensiva, con terapia de mantenimiento, está en coma, se hace alimentación enteral, usa pañales, sonda uretral, necesita asistencia de terceros las 24 horas, una familia muy conflictiva también. En realidad uno dice conflictivo, no es conflictivo, es una situación fea, entonces la familia, esposa, padres están pendientes todos los días de un paciente internado. Se está trabajando en este momento en hacer las adaptaciones domiciliarias, porque la casa tampoco estaba en condiciones para poder externarlo y llevarlo a ver si puede hacer terapia de mantenimiento en su domicilio. Rehabilitación, un montón de prestaciones y medicamentos que están pendientes. 55, 4, 8, 2. Perdón, Doctor, Patricia, doctor, ¿puede silenciarse, por favor? Capaz. El diagnóstico es una encefalopatía anóxica, secundaria a una hipoxia, está en coma, apertura ocular espontánea, no responde a estímulos, está traqueostomizado, gastroestomizado, con sonda vesical, está además con una cuadriplejía espástica, así que requiere tratamientos con Botox para la espasticidad, no responde órdenes, no responde verbalmente tampoco, tiene una escala grado 2 en este momento, estaba peor, bueno, mejoramos en ese sentido, y recibe rehabilitación de mantenimiento. La incapacidad obviamente fue del 100% porque requiere asistencia de terceros. Si bien es una consecuencia de lo que le pasó a este señor, el impacto es lo que yo quería mostrarles, de que es un paciente que hace 2 años que lo tenemos en coma, con asistencia de mantenimiento. Todavía nos falta hacer las adaptaciones domiciliarias para ver si se puede externar o si no es posible. Ese es el primer caso que les muestro. Es como que estamos desahuciados y tenemos varios de estos, además. Después, quiero mostrarles, después abrimos la discusión. Tengo 2 casos, justo que me coinciden que la fecha de primera manifestación es el 14 de abril del 21. Este señor se dio de alta el 3 de enero del 22. Después del alta, no volvió a reclamar prestaciones, no requirió atenciones especiales, no requirió consultas, o por lo menos no las solicitó en la aseguradora. Volvió a trabajar en su puesto habitual. Este señor trabaja en una petrolera. Este es el examen físico de la comisión médica el día de la audiencia. En observaciones parecía normal. Le piden estudios complementarios. Ahí se piden saturación de oxígeno, oximetría, espirometría, la consulta con el neumonólogo. Los valores respiratorios que encontraron en esa consulta, que es la que se considera la última de julio del 23, hablan de un patrón restrictivo, severo, con esos valores de capacidad vital forzada y BEP/1. Y se determina una incapacidad de un 40% como insuficiencia respiratoria grado 3, más factores 44. Les cuento el de otro caso.
para después abrir la discusión. También es un caso con una patología, hizo una neumonía, de alta el 9 de junio, duró muy pocos días, de abril a junio. También volvió a trabajar en su puesto habitual. Este señor es chofer de camiones, no tiene problemas, o por lo menos no los reclamó, y están trabajando. El examen físico tampoco mostraba alteraciones. Le pidieron estudios complementarios, por supuesto. Acá tenemos, se ve los valores de la espirometría. Hablan de restricción moderada. Y se le otorgó una incapacidad por el mismo rango de valoración, grado 3, pero le dieron un 35%. Muy bien. Perdón, tuve que poner un poco de orden acá. Muy bien, abro la discusión. En estos dos últimos casos, yo por ahí, la situación es más o menos la misma. El paciente, si bien tiene una espirometría con alteraciones en los volúmenes respiratorios, están trabajando. Lo que a nosotros como RT nos llama la atención es que están trabajando en su puesto habitual, no han requerido atenciones posteriores, pues no las han reclamado. Tampoco refieren que las han tenido, si ustedes observan en la descripción que hacen de los exámenes físicos, y se les pondera una incapacidad de un 35% y 40% en el otro. Para el mismo rango, que grado de estadio 3, una insuficiencia respiratoria grado 3 en el barrio más 40%, a este señor le dieron 35%, la verdad no sé por qué. Se solicitaron obviamente revocatorias de estos dictámenes que han sido ratificados, así que estamos ahí en espera de la audiencia de homologación para definir si se pagan o no. No sé si quieren hacer algún comentario, quieren alguna aclaración. Hola. No, Patricia, súper claro. Bien. Perfectamente. Así como, si bien acá tenemos 3 casos medio especiales, tal vez podríamos, no sé si alguno tiene otras situaciones que nos pasan más habitualmente, tal vez no nos impacta tanto económicamente, son, por ejemplo, las anosmias o hiposmias. Simplemente se hace un estudio que es subjetivo, y con eso ya se determina que tiene una incapacidad, y no hay manera, o no sé si a alguno se le ocurre, de cómo refutar eso. Y además en pacientes que estuvieron 5 días los días de aislamiento que se pedían, no tuvieron otra complicación, y 2 años después se les está ponderando una incapacidad por anosmia, hiposmia, y en algunas situaciones hemos encontrado que se le da alguna reacción vivencial anormal 2 años después, y nunca tuvo tratamiento ni nada, ni lo pidió. Entonces, Patri, ¿Puedo hacer una pregunta? No sé si ¿sí? me escuchan. ¿Me sí, escuchan? doctor. Sí, sí. Y para la anosmia o hiposmia, inclusive para la gusia, yo lo que solicito siempre es potenciales evocados que determinan fehacientemente si la persona le quedó secuela o no. Sí, No sé si... sí, está muy bien. Lo que pasa es que no se pueden conseguir en todos lados. Bueno, acá en Buenos Aires hay quien lo hace. Claro. Sí, Por supuesto, sí. o sea, Pero Nosotros recibimos varios casos de enfermos que tuvieron la patología, 5, 7 días fueron dados de alta, que empezaron con esta denuncia de hiposmia y demás,
y directamente recibimos el dictamen con el 5% de incapacidad, sin ningún estudio, sin darte la bueno, posibilidad a que vos le des el estudio. Era simplemente por lo que el paciente manifestaba en la audiencia de comisión médica, ¿no? Tengo hasta los informes de los veedores nuestros que iban y Sí, claramente uno intentó impugnar esos dictámenes pidiendo esto, ¿no? Solicitando que por favor realicen un estudio para certificar y no obtuvimos respuesta. ahora, ¿les pidieron estudios de potenciales evocados? Esa es la pregunta. no se ¿Puedo los decir pide. algo? No. ¿Puedo aportar algo? Sí, cómo no. Acá nosotros presentamos en un congreso y se hace, el método objetivo es la tractografía funcional. Ese estudio se hace con imágenes de resonancia, es el mismo estudio que se hacía antes haciéndole oler, nada más que ahora aparece el flujo en la resonancia con distintos colores según la sensibilidad o no que tiene. Esto lo hace acá Diego, lo hace Nájel, tiene mucha experiencia Nájel con esto, hace años que se viene haciendo. Y ese es el estudio que sí determina, porque va directamente a ver cómo funciona el encéfalo cuando tiene, yo estuve en uno de los estudios que se hicieron, cuando tiene el estímulo del perfume, de esto, de todo lo demás. Es caro, pero es un estudio que te da sí o sí si tiene o no tiene alterado. Nosotros lo hemos hecho con traumatismo de cráneo, pero ahora se empezó a hacer con el estudio del olfato cuando están reclamando COVID y más cuando están delirando. Eso en un lugar donde tiene gente que hace neuroimágenes es un estudio muy sencillo, no necesita nada más que la resonancia y los estimuladores que le van dando y va dando imágenes amarillas, azules o rojas según la intensidad que da. ¿Qué costó? Bueno. La pregunta es esta. Hoy en día una resonancia depende en qué lugar, no sé si Rossi o por ejemplo, acá el centro médico de Acopián, por ejemplo, están en valores que superan los 60, 70 mil pesos cada uno. Y no estoy hablando una resonancia especial, una resonancia encefálica, estoy hablando simplemente una resonancia de rodilla. Entonces, estaríamos hablando de un costo muy, muy significativo, mucho más caro que lo que es los potenciales evocados. Sí, pero los potenciales no le da certeza, ¿eh? Igual te digo, Yo lo hablé gracias con Leonardo. ellos y no da una Gracias. certeza objetiva, ¿eh? Pero bueno, yo les comento porque esto es lo que existe, yo no digo que lo hagan, yo digo que está. Y No, gracias por decírmelo porque la punto verdad de no lo tenía. incapacidad justifica una resonancia, ¿no? No lo Sí, tenía, no lo tenía en el radar y me parece sumamente interesante. La verdad que no tenía en el radar ese estudio. Y claro, o sea, si bien lo que dice Eduardo es verdad, el costo de los estudios, la verdad es que si te dieran la posibilidad de hacer ese estudio, gastás mucho menos que un punto de incapacidad para demostrarlo, ¿no? La Y hay verdad una que prueba y ventaja, error. Diego, hay una ventaja. Si saben que vos con un estudio le rechazás lo que reclaman, todos los aventureros empiezan a bajar el interés. Sí, está claro, está eh, claro. En los casos que nosotros tuvimos, que fueron creo que 3 o 4 que vinieron, pero uno atrás de otro y después se cortó, no tuvimos tiempo a nada. O sea, la única forma era rechazar el dictamen, e intentar apelarlo. Obviamente el tipo se va a quedar con la incapacidad, no va a querer asistir a ningún otro estudio además, y la respuesta a la interpelación a la super no aparece. Así que está bueno para tenerlo en el radar de aquellos casos que aparezcan, uno hacerlo rápidamente, ¿no? Voy a consultar en este lugar. sí, yo Hola, después te voy a pedir consulta. los datos, Leonardo. Bueno, sí, yo te los paso, yo se los puedo pasar a Periotti y Patricia, Dale, para que después le pregunten a Ángel, yo lo veo la semana que viene, le puedo preguntar, no hay problema. porque además de la comisión médica después va a seguir una instancia judicial, entonces Bueno, tener todos los perdón, elementos. Patricia. Justamente a mí me están llegando ya las observaciones para hacer la instancia judicial, Claro, ahí está. en el que comisión médica, yo tengo uno que refiere a anosmia y a ver, tuvo una neumonía bilateral con internación, no tuvo asistencia respiratoria mecánica, nada, le dieron el alta, comisión médica lo saca con 0, reconoce la enfermedad,
lo saca con 0. Pero ¿cuál es el detalle? Después va a justicia y tiene un 20%, tiene un 10 por insuficiencia respiratoria grado 2 por espirometría y la reacción vivencial. ¿Qué pasa? Comisión médica, cuando lo ve, no aporta una espirometría nueva. No tengo entonces yo, que yo intervengo en la parte judicial, en ese caso, yo no tengo cómo decir, no, está mal lo que dice comisión médica, porque comisión médica no aporta una espirometría. No solamente comisión médica, sino que yo en la historia clínica del paciente, al alta, no tengo tampoco una espirometría. No estamos hablando de una resonancia por una anomia, una cosa extrañísima. Estamos hablando de una espirometría. Yo ese 20% me lo tengo que comer porque ¿qué hago con eso? Claro, pero chicos, nosotros atendimos a la gente por teléfono, les dimos el alta a los 10 días, jamás le hicimos Claro. estos estudios, porque estaban bien además, no ameritaban en su momento hacer Claro, los pero estudios. cuando vas a El un problema lo juicio, estamos teniendo 2 años después. Claro claro, que pero sí, cuando vas al juicio, yo no tengo ahora de dónde agarrarme, porque ahora te piden cualquier cosa, ellos aportan espirometrías que están absolutamente dibujadas y nosotros exactamente. no tenemos con qué venir a pelear nada. La comisión dijo, no, no tiene incapacidad, pero tampoco tiene sustento la comisión, porque la comisión no aportó ningún estudio. Disculpen, una cuestión al respecto. Con respecto a las espirometrías, lamentablemente, cuando uno ve los informes, no están los trazados, no están las espirometrías, y muchas están pésimamente hechas. Entonces, sería fundamental que en toda instancia se aporte el documento, porque es clave poder interpretar la curva espirométrica con los valores. Da un montón, pero cantidades de elementos para poder justificar si está bien o no. Estos dos casos que mostraron recién, de menos del 50% o por alrededor del 50% con compromisos severos, yo he visto cantidades de casos de este tipo y hay realmente, pero hay muchos que están pésimamente hechos e informados por cualquiera. Entonces me parece que eso son cuestiones que tendríamos que ir pidiendo en todos lados, porque es fundamental eso. Sí. En estos dos yo los traigo a acotación, porque esas dos personas siguieron trabajando en su puesto habitual sin ningún inconveniente. Entonces no puede ser que tenga una insuficiencia respiratoria de grado 3, no hay manera. No hay Algo forma. no está bien. Exacto. Por eso mismo lo que insisto es que si no, cantidades de peritos hacen los informes y no adjuntan los estudios. Entonces, bueno, hay que ir sobre eso. No sé si los jueces van a dar o no bolilla a estas cuestiones, pero en instancias judiciales es muy frecuente observarlo. Y son elementos con los cuales nosotros podemos agarrarnos para poder, de alguna manera, justificar o impugnar con fundamentación. Bien. Sí, hoy corremos con desventaja también, ¿no? En Oh, una demanda posterior, porque cuando vos querés de alguna manera demostrar, ¿sí?, la inculpabilidad o fomentar y defender tu rechazo, viene como vos en la instancia, antes de la comisión médica, no te defendiste de esto. ¿Me explico? claro, claro. Entonces, es importante, lo decía Patricia, porque en estos casos de COVID lo que está pasando es, paciente que fue dado de alta normalmente, le hiciste los estudios básicos, era un caos, no había muchos lugares abiertos, estaba todo saturado, conseguir un turno era terrible, los casos leves uno trataba de darlos de alta y de golpe y porrazo te encontrás con que aparece en la superintendencia con estudios dibujados que reciben la incapacidad y bueno, tenés forma de demostrar de, de no haberte defendido. Es como cuando uno presenta antes, ¿no?, de la demanda, presenta las pruebas para la contestación y demás, acá vos no tenés nada, porque en realidad lo No. único que podés presentar es una historia clínica básica de un COVID leve que fue dado de alta, sin secuelas para vos, Claro, que y dice alta sin y que hoy están incapacidad. apareciendo, claro, y hoy están apareciendo estas cuestiones. Y el perito de oficio, o por lo menos algunos en lo que he visto, no voy a generalizar, te dicen esto, bueno, a ver, para mí lo tiene con lo que presentó el juez. Cuando vos hablas con algunos jueces, te dicen, "Bueno, ¿por qué no te defendiste antes? ¿Por qué no le hiciste el estudio?" Y bueno, porque no me enteré. ¿Me explico? Es medio Claro. complejo, medio complejo. Sí, sí, sí. El tema con las incapacidades con el COVID es que uno no sabe con qué te pueden aparecer tampoco. Entonces, frente a una, a una denuncia posterior del paciente sobre una determinada secuela, vos no estás preparado.
vos sabés en la lumbalgia qué estudio le tenés que hacer para defenderte de un posible o futuro rechazo o futura demanda, con qué estudios vos de alguna manera intentás defenderte y así todo quizás ni te sale. No, es imposible. Imagínense cuando aparecen secuelas que vos no sabés que van a aparecer o que se la van a endilgar al COVID y no sabés en qué va a terminar. Entonces sería... No, perdón, Diego, me están apareciendo cuando me piden los contesta demanda, me están apareciendo reclamos por síndromes cerebrales orgánicos, por sintomatología inespecífica, pérdida de memoria, o sea, se van a lo psiquiátrico cuando no tienen nada físico, porque la espirometría y por ahí, viste, le van a dar normales, entonces ahora se van para lo psiquiátrico. ¿Sí? Con esto de la falla de memoria, que sí, que estuve enfermo, que empiezo con problemas y un tratamiento psiquiátrico con una antigüedad de 2 meses y medio previo a iniciar la demanda, y están apareciendo también estas cuestiones de los síndromes celulares orgánicos, que mínimo los peritos psiquiatras le dan un 15%. No, es un horror. Es la nueva manera que encontraron obviamente porque es algo inespecífico, ni siquiera el mundo no sabe cuáles son las secuelas del COVID específicamente, así que hay un abanico muy grande de posibilidades para hacer todo tipo de reclamos. Doctor Capa debería silenciarse. No sé, vos sabés que estoy trabajando, aunque te parezca mentira. No, sí, lo creo, pero al costadito, no sé cómo, abajo en la abajo en la pantalla, mueva el cursor y abajo en la pantalla, a la izquierda, abajo, dice silenciar, tiene un microfonito y aprieta ahí. Sí, el tema es una excelente charla posterior para una futura charla para ver cómo se puede llegar a limitar un poquito el tema de la judicialización de estos casos, ¿no? Eso lo vamos a charlar. Pero se está viendo de todo tipo, judicialización de casos de todo tipo, no solamente de COVID. Y es terrible, y es terrible. Sí, a ver, sí. yo creo que se están probando, en muchos lugares están probando a ver qué sucede, ¿no? Y en cuanto, es como todo, empiezan a probar lo que decía Leonardo. Si vos no frenás de entrada esto, empiezan 3, 4, cuando ven que obtienen un 4, un 5%, listo, van a caer casos a lo loco, ¿no? Hoy quizás, no sé por qué, yo pensé que iban a caer más, sinceramente, de los que han caído, pero bueno, en algún momento se puede despertar esto, ¿no? La verdad que no sé, a mí me llama la atención que haya tan pocos casos comparado con la magnitud de lo que fue el COVID. Que dicho sea de paso, estamos teniendo denuncias nuevas, ¿no? Todavía. Sí, todavía hay algunos, casi muy pocos, pero todavía hay. Estos números que les pasé son los nuestros, nada más, no son a nivel WARD. Estos de la cantidad de casos no te los tenía. No sé cómo andan ustedes en la segunda, pero si bien son pocos, yo creo que está empezando. No creo que sea algo que listo, que va a terminar acá. En la medida de que vayan encontrando la vuelta, es como todo, nos ha pasado con determinadas patologías, nos ha pasado ya con las hipoacusias, nos ha pasado con los túneles carpianos, son como círculos o circuitos que se van armando y este es uno nuevo que está apareciendo. Yo creo que no aparecen más casos hoy, y me corro un poquito del tema principal que es la discapacidad. Creo que no aparecen muchos casos hoy, porque de hecho, como la gente no se testea, hoy podés tener un síndrome pseudogripal y no le das bolilla. Antes era la muerte, era ir a ponerse 5 hisopos. Hoy nadie se testea y muchos de estos casos que se testean aparece positivo. Y si está dentro de la norma, que todavía lo puede denunciar, lo denuncia. Yo creo que por eso son pocos casos. Por eso no sale tanto en los medios y demás, porque en realidad la gente no se está testeando. Yo creo que eso nos está beneficiando, ¿no es cierto? Entre comillas, este tipo de denuncia y por eso son bajas, pero sí, no hay muchas. Perdón, Diego, lo que yo interpreto que a mí me llama la atención es que a 3 años del inicio, 3 años y pico, los juicios que yo he visto son a ver, la comisión lo vemos más rápido, ¿no? Pero ahora a mí me llegan al año y medio, me llegan los juicios iniciados.
Y estamos a 3 años y medio y no hay tanto inicio por COVID. O sea, gracias a Dios alguien no los avivó, ¿sí? Son pocos. Yo pensé que iba a ser muchísimo más la cantidad, porque te digo, me han llegado inclusive casos que no han sido internados, ¿sí? 1 o 2. O sea, no es que están esperando, sí, estuvo intubado, estuvo grave, estuvo en coma. Podrían haber hecho desastre con esto, con la cantidad de empleados positivos, asegurados positivos, ¿no? Sí, yo creo, en una opinión personal, ¿no? Creo que como no está bien determinado cuáles son las secuelas, y como las CRT han pagado rápido las prestaciones y han pagado todo rápidamente, entonces como que se frenó ahí. ¿Cómo demuestro que estoy peor si ya me pagaron lo que en realidad no se sabía que tenía que suceder, digamos, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Estas supuestas incapacidades, o no, en aquel tipo que estuvo grave, obviamente, como este caso, el primero que nombró Patricia, claramente las secuelas le quedaban por el COVID. Creo que es por eso, pero bueno, en este sistema medio viciado y perverso, creo que siempre hay tiempo para que empiece. Por Dios, trata de que no. No sé, Pregunto, por ejemplo, la UART, ¿no tiene identificado sectores del país o comisiones médicas, llamémosle sospechosas o tendenciosas con respecto a esto? eh, Judicialización, me refiero a eso. Todas. Todas. Si yo no estoy en el tema, por eso No, pregunto. es que de verdad no hay una concentración en un solo lugar, es en todo el país. Habían algunos focos en algún momento, hablando de todas las patologías en general, ¿no? Y de COVID es muy puntualizado, no es, todavía no es, no son juicios masivos y esas cosas. sí, yo creo que todavía estamos a la espera de que arranque, ¿no? Yo creo Sí, que sobre todo las patologías que se denominan long COVID, que generalmente están relacionadas a todo lo psiquiátrico, como decía la doctora Audicio, eso va a haber que contemplar en el futuro. Me parece que se van a orientar más a eso, reales o simuladas o lo que sea, ¿no? sí. Es complejo porque vos no sabés lo que puede venir. Vuelvo a repetir, ¿no? Estamos acostumbrados a que te puedan dar o no una secuela en base a una patología que vos ya por costumbre y por cantidad ya la estudiás, ya haces el estudio inmediatamente para poder rechazar o no con fundamento, pero acá es la nada misma, es haber tenido una persona que cursó una virosis leve, recontra leve, con un hisopado positivo, que fue dado de alta perfectamente, que no fue ni recalificado ni nada, pues lo que decía vos, Patricia, hoy, con esos porcentajes de secuela incapacitante, vos lo tenés que recalificar al paciente. Sin embargo, está trabajando en su mismo puesto. Entonces digo, No dejaron de trabajar. por eso, lo que digo es muy difícil poder defenderte de no sabes qué, porque qué estudio hago por las dudas de qué me van a reclamar. Entonces como que nos quedamos ahí, ¿no? Pero bueno, Patri, vos decís que hay por ahí alguna discordancia entre los casos de COVID y después los dictámenes con las espirometrías realizadas. ¿A eso te referís? Porque Sí, los... los estudios, si yo me aboco directamente al baremo y por las curvas, por los valores que se mostraban en los estudios de las espirometrías hechas, y no puedo decir mucho. Sí me llama la atención que un grado 3 en uno sea 35 y en el otro sea 40, ahí ya me está hablando de algo que no está bien. Y la otra es que es como que que me pasa muy seguido, que estoy ponderando un estudio, no una persona, pues yo tengo que evaluar al individuo y el individuo está trabajando, hace una vida normal, entonces como no tiene relación el mismo examen físico que hicieron ellos, no había ruidos, no había disnea en todas las pruebas que hicieron en la audiencia. Entonces como que eso para mí no es como cuando un traumatólogo dice, tiene el menisco roto en la imagen, no tiene clínica y dice, le vamos a operar el menisco. No es un estudio solamente, es un individuo. Y a mí no me hace ruido ese examen físico, esa persona que está trabajando habitualmente con esa incapacidad, la correlación con esa incapacidad que le dieron. Ahí vos acordate que hay
un protocolo bastante estricto para hacer los COVID, ¿no es cierto? Y hay protocolos para seguir con respecto a la hipogmia, hay protocolos para pedir una espirometría en base a determinadas características que tiene la persona. Quizás, no sé por qué hay, viste, esa discordancia entre el paciente, entre el examen físico y la espirometría. Yo no sé si se tiene en cuenta también la calidad de la espirometría, viste, que es A, B, C o D y no sé. No sé la persona, el dictaminador, si tiene en cuenta eso, viste, la experiencia que tiene para leer una espirometría. También por ahí hay algunos factores a tener en cuenta. Que No, está y tal vez bueno caminar en saberlo. esto. Claro, Sí, y caminar en esto, es decir, sí, que está ocurriendo esto y sí, bueno, ¿qué hago? ¿Qué procedimiento? ¿Qué modifico? ¿Qué protocolo puedo implementar? ¿Qué puedo mejorar para que no siga ocurriendo? sí, Porque más allá del COVID pasa en otras patologías también, ¿no? sí, En las Patri. disfonías, si vamos a hablar de patología, en las disfonías todos son eufónicos y no sé por qué después de la evaluación con ORL tienen disfonía. O vuelven con prestaciones o vuelven con 17. Y en el examen físico también. Sí. Sí. Es algo para charlarlo Eh, un poquito más profundo, la Disculpen, verdad. podría contar una cosita más. En los casos de Pero la por supuesto. espirometría, muchas veces ocurre que hay una diferencia sustancial entre la clínica y el funcional. Pero si uno tiene la duda, es sencillo. De la misma manera que se puede hacer una tomografía o una resonancia que cuesta 60 lucas, le haces un estudio de volúmenes pulmonares y difusión, que es mucho más complejo y que el paciente no va, el actor no va a poder simular ahí. Entonces, creo que también son cuestiones a tener en cuenta, por lo menos en el momento de objetar o de impugnar, ¿no? Que se podrían hacer. Bien, bien, bien. Volúmenes pulmonares. Es bueno también tener en cuenta esto que vos decís, Patricia, no solamente por el tema de lo que es comisión, sino lo que referían recién, el tema de judicialización, porque ahí sí que no hay herramientas. Entonces por ahí está bueno, se me ocurre por ahí pensar por ahí también en un protocolo para actuación en casos de judicialización. Se me ocurre una cosa así como para por ahí charlarlo a posteriori. Pero está bueno, está muy buena tu caso. Muy bueno tu caso. A mí justo me surgía esta pregunta que dice Juan. ¿Hay alguna manera de cuando la RT se notifica que fue demandada, volver a citarlo antes de que inicie todo el proceso y de que llegue a la pericia médica, que va el paciente y aporta su audiometría, la parte actora aporta su audiometría y los peritos, que ahí surge el error en todo, ¿no? Ellos lo aceptan en lugar de ir y pedirlo en un lugar público, ¿no? Pero bueno, eso ya funciona de esa manera. Entonces, ¿hay alguna manera que una vez notificado el RT se lo llame al actor y le diga, oiga, sí, está bien, señor, usted nos está demandando, nosotros vamos a ir haciendo el estudio mientras? Por lo No, menos porque para no vienen, tener... no vienen. Lo citás y Y no eso, vienen a hacérselo, porque Claro. obviamente no, que si vos sí, le haces el pero eso estudio una le vez vas a llegado, demostrar que... y una vez llegado el juicio no tenemos peso con eso para decir, no. No viene la persona. Se niega a hacerlo. Es tremendo, pero creo que por ahí ordenando un poco desde la parte administrativa, tal vez haciendo consenso, acá habría que charlar mucho, tal vez con la UAR, con la superintendencia, para establecer estos protocolos o las situaciones como para que quede documentado, estudiado como corresponde, para que cuando llegue a una instancia judicial tengamos mínimamente algo. Sí, exactamente. Me parece correcto lo que vos decís. ¿Hay alguna otra aclaración, alguna otra pregunta, Sí, alguna yo cosita? te quería decir algo. Sí, ¿Me doctor. escuchan? Sí, por supuesto. Ah, gracias. No tienen obligación. Hay dos cosas. El tema de ir a un centro hospitalario público. Primero, hay que ver
¿dónde se tienen equipos? La mayoría de los hospitales, los tomógrafos, los resonadores no están funcionando. Tienen contrato con centros privados donde se hace. Y para tener el tema de neumonólogos con equipos para hacer espirometría, los contás con los dedos de la mano, hospital que tengan equipo. Está el neumonólogo y los mandan a hacer afuera. No están los equipos, no hay equipamiento. Estoy hablando en Capital Federal el problema. No estoy hablando en provincia de Buenos Aires o en otras provincias. Estoy hablando en Capital Federal. Así que no es algo tan fácil. Ese es el punto. Entonces, lo que a mi entender tendría que hacer la propia superintendencia de riesgo de trabajo, hacer ellos contratar lugares donde se puedan hacer esos estudios y a cargo de la superintendencia. Eso me parece que sería lo más... Pero es que, doctor, cuando va a hacer el trámite de divergencia en la determinación de incapacidad o determinación de incapacidad, se le piden los estudios complementarios correspondientes de acuerdo al protocolo y justamente la superintendencia es la que realiza por intermedio de prestadores los estudios correspondientes. Doctor, acá en Capital Federal lo único que hace es radiografías, nada más. No hacen otra cosa, la superintendencia los manda a hacer radiología a Rossi, punto, eso es lo que tiene contratado. Así que no hace electromiograma, el dictamen del que yo hablaba justamente de Comisión Médica de Buenos Aires, donde no le pidieron una espirometría, tenía solo una placa. ¿Por qué no le piden? Porque lo tienen que pagar y no se hacen cargo. No es así. Acá en Capital las hace Jolie para la superintendencia hace años. Le mandan todo a Jolie, ahí acá en Monte. Me consta eso, yo he visto cantidad de estudios. Está bien. Pero doctor, de todas maneras es real, no hay muchos centros y para hacer estudios complejos no hay muchos centros. No hay plata, ni hay interés, son las dos cosas. Yo creo que hay una confusión. Ahí está. Y tampoco la superintendencia va a hacer estudios complejos, convengamos. Y bueno, entonces una se tiene que aguantar lo que le traen. Entonces, bueno, doctor, ahí está el punto. Sí, se pide una resonancia, eso hay que pagarlo. No se puede pedir bueno, resonancia. ¿cómo? No se puede pedir resonancia. No se puede pedir resonancia. Y bueno, no la autorizan. Ahí estamos con el tema. No la autorizan. Ese es el punto. En un momento, hace muchos años, yo creo que se modificó antes, en el 2008, por ahí, la comisión médica podía solicitar estudios complementarios y podía elegir quién los hacía, si los hacían con prestadores de la superintendencia o le solicitaba a la ART que los realice y los presente. Después eso cambió la resolución, no sé por qué, no lo tengo presente ahora, y ahora los estudios complementarios solo los pide la superintendencia y sus prestadores cuando considere. El tema es porque se supone que la aseguradora tiene que presentar el expediente completo con los estudios y la documentación que necesite por la patología. El problema es que en estos casos se supone que no tienen nada, entonces nosotros no tenemos nada y cuando presentamos un expediente no tiene nada. Y tampoco tenemos la oportunidad de realizar algún estudio porque te aseguro que entre darle 5 puntos de incapacidad por una hiposmia o anosmia, arranca en 5 hasta 10, porque a veces depende si es unilateral o bilateral, le hago la resonancia que acá sugiere el doctor, o le hago el potencial evocado, pero ¿seguro? No tenemos la oportunidad de hacerlo porque el procedimiento no nos lo permite. Exactamente. Y hay un pequeño dato de color para tener en cuenta. Muchas veces los interconsultores, cuando se pide un estudio, se largan a dictaminar una determinada incapacidad. Tiene una incapacidad de grado 3, 4, cuando no dice el baremo, no dice, y aparte hay muchas veces que utilizan baremos, por ejemplo, del fuero civil o el baremo que se le ocurra, cuando solamente se pide una interconsulta y que lo vea, que lo evalúe y que haga el estudio correspondiente. ¿Se entiende? Sí. Bueno, veces, lo que pasa es que a veces el interconsultor tampoco sabe o no sabe a dónde va dirigido. Bueno. Tampoco sabe porque no hay una comunicación fluida, doctor, porque es así, es tal cual. Lo mandan a hacer un estudio y no le dicen por qué, para qué, no, nada. Llega con el pedido de estudio. ¿Se entiende? No hay una comunicación. Es verdad lo que usted dice. Sí. Es verdad.
Bueno, no sé si hay alguien más que quiera aportar algún otro dato. A mí me pareció sumamente interesante la charla, me encantó, me encantaría quedarme hablando muchísimo más tiempo. Y estaría bueno hacerlo una vez por mes, presentar algún casito y charla debate, y hasta pueden aparecer un montón de soluciones para distintos casos, ideas. ¿Les parece? Sí, sí. Perfecto, perfecto. Sí, Bueno, por supuesto. yo quiero agradecerles a todos la concurrencia a la charla. Patricia, muchísimas gracias. Sumamente interesante y da para debatir muchísimo más. Sinceramente, muchas gracias. Muy interesantes. Y gracias. Gracias. Gracias a Saludos a todos. todos.